Bueno, pues ya hemos llegado. Lo primero, buenos días, buenas tardes, caprichosas, caprichosos, porque no sé cuándo voy a colgar el vídeo. Me he retrasado mucho en grabar este vídeo y todos los del trabajo que estoy haciendo porque estoy metiéndole muchísimas horas para poder entregarlo. No solamente este trabajo en las fechas acordadas, sino todo lo que tengo antes de, bueno, pues de cogerme unos días de vacaciones. Creo que es el vídeo que más esperáis de lo que es el encaje. Tenéis alguno ya grabado, pero bueno, creo que este es el que más os interesa de este encaje, que va a ser el rosetón central. Fuera de lo que es el rosetón central, hay varios cruces de 12 bolillos en varias zonas. Bueno, pues en este cogollito, aquí al principio, aquí en el medio, luego tiene aquí otro, que no me voy a parar en grabar ese vídeo porque si estáis interesadas os grabo el vídeo de solamente el cruce de 12 bolillos como yo lo hago, para que no se haga el vídeo gigante y nos vamos a centrar solamente en lo que es en el cogollito central. Voy a cortar en algún momento el vídeo para ir adelantando el trabajo con las hojitas o con lo que vea que a lo mejor bueno, pues tiene menos interés, y centrarme en lo que es simplemente en el cogollito central. Entonces aquí para empezar tengo el que ya os digo que es un cruce de 12. Los cruces de los bolillos se pueden hacer de muchísimas maneras, normalmente, o casi todo el mundo lo hace con un cruce de estrella, que es lo que voy a hacer yo aquí. Pero yo, por ejemplo, los cruces de 12 bolillos los hago de una manera concreta, pero porque me gusta más y es digamos que un gusto personal. Entonces, bueno, pues empezamos con un cruce de 12, los dos pares del centro bajan formando una hojita, que estas hojas son enormes, son terriblemente largas. Pero voy a ir grabando el vídeo, digamos, en el orden en el que yo he seguido haciendo mi trabajo. Lo que sí que he hecho es adelantar un poquito esta zona para poder hacer el cruce el vídeo del cruce lo más seguido posible. Bueno, además vídeos de hojitas tenéis un montón de ellos. Entonces, bueno, voy a adelantar esta hojita para que ya me quede cerradito el comienzo del cruce. Y avanzamos en lo que es el meollo del cruce. También tengo que deciros que los cruces no es que muchas veces haya un cruce concreto. Ahí sí que hay determinados puntos o determinados cruces que tienen que ser pues de una manera concreta. Pero que los cruces, dependiendo del número de bolillos, podemos hacerlos como más nos interese o como más nos guste. Bueno. Aquí por la parte derecha va una cadeneta con unas presillas, una a cada lado, y tengo que avanzar por este lado para enseñaros ya la primera parte de este cogollito. Lo más difícil del cogollito este central es que quede lo más cerradito posible en el centro y lo más ajustado posible. Entonces, bueno, un cruce de cadenetas, clavamos en el agujerito central y seguimos avanzando. Y en esta zona es donde vamos a empezar ya lo que es la diferencia de este cogollo con otros. Normalmente cuando nos encontramos una hoja en posición vertical, quiere decir que esa hoja tiene que entrar haciendo una cadeneta y tiene que volver a salir. Y digo normalmente porque hay otros encajes en los que sale de manera horizontal la hoja para incorporarse al otro extremo. En este caso son pares que entran a formar parte de lo que es el cogollito central y vuelven a salir en el mismo punto. De manera que en este puntito, que es el que tengo más a la derecha, voy a hacer un cruce de 2 cadenetas y lo que hago es arrastrar el cruce. ¿Qué quiero decir con arrastrar? Que clavo el alfiler por debajo de ese cruce, no en el agujerito central que se me forma. Y en esta zona es donde tengo que traerme también los guías. Dependiendo de la distancia que tengamos, vamos a dar más o menos retorcidos. Yo aquí he dado 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Con los guías cruzo los primeros 2 pares que me quedan a la derecha del alfiler y lo que hago es levantar los guías por encima de ese alfiler, de manera que me quedan trabados en el alfiler. Vuelvo a cruzarles y los guías ya me quedan
en la parte exterior, que volverán a formar parte del punto de lienzo donde han salido. Y aquí es donde tendría que salir la cadeneta. Yo, en lugar de sacar directamente esta cadeneta, lo que hago es una cruz, digamos, entre los dos pares para que no se me desgarre el cruce anterior. Es decir, en lugar de sacarlo así, lo que hago es una cruz entre medias de los dos pares de cada mano y los alterno. Y con estos dos pares entran hacia el centro en forma de cadeneta. La calculo más o menos hasta el centro del cogollito y ahora tengo que venirme a preparar todos los pares de la parte izquierda, o todas las hojitas en este caso. Yo, cuando hago los cruces, lo que trato es de que queden lo más cerraditos posibles, que ocupen el menor espacio posible y que el resultado final quede, digamos, fino en el encaje, que no quede abultado. Entonces, en el primer dibujo de este trabajo, cuando lo empecé, busqué la manera de conseguir pues lo que os acabo de decir, que el cruce quede limpito, que quede ajustado lo que es el cogollo y que abulte poco, digamos, en el encaje. Bueno, voy a preparar esta cadeneta y nos vamos al lado opuesto, de donde tenemos que sacar el resto de las hojas. Son unas hojas muy largotas porque es el motivo central del encaje, y en este caso son unas hojas bastante grandes. Entonces remato y cierro la hojita. Vale, como tengo que avanzar hacia este lado, yo estas las dejo un poco retiradas para que no se me deformen. Normalmente no monto los hilos unos encima de otros, pero cuando tengo hojitas que no puedo juntar hasta que no trabaje el otro extremo, lo que hago es separarlas para que no se me deformen. Vuelvo a cruzar, estos son cruces de cadenetas. En el caminito me encuentro con una presilla y sigo avanzando. Y en este caso me encuentro con un cruce de 12. Lo podéis hacer con un cruce de estrella o con el cruce que estoy haciendo yo, que ya os digo que si queréis que os lo grabe me lo decís, porque todavía tengo bastante encaje por delante, con lo cual me va a dar tiempo a hacer perfectamente el vídeo. De esta zona sale una hojita hacia el cogollo, una cadeneta hacia afuera y aquí sale una cadeneta en vertical. De esta cadeneta, que no va sujeta a nada, pero sin embargo sí que me sale parte del trabajo que tengo que meter en el cogollo, lo que hago es clavar un alfiler entre medias de los dos pares y formar la cadeneta que va a entrar y a formar parte del cogollito. Entonces hago una cadeneta larga, porque igual que las hojas son largas, esta cadeneta también tiene que ser bastante larga. Y ahora sí que fuera de cámara voy a hacer estas dos hojas y hacemos el cruce. Bueno, pues ya tengo todas las hojitas hechas y ahora sí que vamos a empezar con el cruce. En sí es un cruce de estrella, igual que cualquier cruce que hemos hecho en otros trabajos y que además hay varios vídeos grabados en el canal. La diferencia es que tenemos que ocultar las cadenetas que acabamos de hacer en ambos lados, tanto en la derecha como en la izquierda, para que luego queden superpuestas unas hojitas. Podéis trabajar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. El orden es indistinto. Podéis hacerlo como queráis. Yo, por costumbre, trabajo siempre de derecha a izquierda, pero se hace exactamente igual. Entonces, lo que hago es clavar un alfiler grande, además, porque va a sujetar ya no el peso, sino la sujeción de todas las hojitas y de todos los pares que vamos a meter. Clavo un alfiler grande y empiezo de derecha a izquierda, cogiendo, en este caso lo primero es una cadeneta, y pasando un par para un lado del alfiler y para el otro. Y tienen que quedar muy ordenaditos en esta zona, porque el orden es muy importante para que luego cojamos los pares exactamente igual que en el orden que les hemos metido. Entonces separo la cadeneta
pasando un par de cada cadeneta al lado a cada lado del alfiler, me cojo la siguiente hoja y hago exactamente lo mismo, pero colocándolos en orden exactamente igual que según les vamos metiendo. Cojo lo siguiente, que es una hojita, y hago lo mismo, un par a cada lado del alfiler, y el orden es muy importante, que cada uno vaya según le vamos metiendo. Pasamos a cada lado del alfiler un par a cada lado del alfiler, y por último nos queda la cadeneta que va a quedar oculta debajo de nuestro cogollito. Hacemos exactamente lo mismo. De manera que lo único que tenéis que tener cuidado es de llevar un orden estricto en los pares según les habéis ido metiendo. Vale, ahora tenemos que hacer la segunda parte, digamos, del cruce. Hemos hecho la primera, que es lo que queda por encima del alfiler, y ahora vamos a hacer la segunda. Se hace exactamente igual. Cogemos el primer par que está a la izquierda del alfiler, le pasamos por encima de todos sus compañeros, y el primer par que está a la derecha del todo le pasamos por encima de sus compañeros y por debajo de todos los que están al otro lado del alfiler. Y yo sí que les voy sujetando y diferenciando cada hojita o cada cadeneta que voy cogiendo. Me cojo otro alfiler para diferenciar y comienzo otra vez por el primer par que está a la izquierda del alfiler. Pasa por encima de todos sus compañeros y le retiro para no equivocarle. Y cojo el primer par de la parte derecha que pasa por encima de todos sus compañeros y por debajo de todos los bolillos que están a la izquierda del alfiler, y le separo con su compañero correspondiente. Me cojo otro alfiler y vuelvo. El primer par que está a la izquierda del alfiler pasa por encima de todos sus compañeros, y el primer par que está a la derecha del todo pasa por encima de sus compañeros, los que están al lado en la parte derecha del alfiler, y por debajo de todos los que quedan en la parte izquierda del alfiler, y le retiro. Y seguimos haciendo lo mismo. Este pasa por encima de todos sus compañeros, cogemos el par que está a la derecha, pasa por encima de los que están a la derecha del alfiler y por debajo de todos los demás. Nos quedan los dos últimos pares que hacemos lo mismo, por encima y por debajo. Y ya nos queda el cruce perfectamente hecho. Para saber que está bien hecho el cruce, esta cadeneta, que es la que estaba a la izquierda, tiene que ser la primera que nos salga para la derecha. Esta tiene que ser la siguiente, esta tiene que ser la siguiente, es decir, tienen que ir consecutivas las cadenetas y las hojas que hayamos ido metiendo. Lo primero que hago es esta hojita, que es la que me va a tapar esa cadeneta. Ajusto muy bien el alfiler con un nudo. Hay muchas personas que este cruce, en el cruce de estrella, una vez está hecho todos los cruces, no cierran los hilos para hacer la hojita. Yo sí que lo hago. Me ayuda a cerrar lo que es el cogollito, y luego ese nudito de la hoja pasa totalmente desapercibido en el cruce. ¿Vale? Esto sí que es cuestión de, digamos, de cada uno. Sé que hay mucha gente que no cierra las hojitas para empezarlas en la segunda mitad del cruce. Yo siempre lo hago. Me ayuda a cerrar ese cogollito, y además después no se ve absolutamente nada. Entonces la primera hojita, que es la que me va a tapar la primera cadeneta, es lo primero que hago después de hacer el cruce. Como son bastante largas, también son bastante anchas, con lo cual nos va a facilitar el ocultar esa cadeneta que va a quedar por debajo, que ahora cuando terminemos de hacer el cogollito completo os la voy a enseñar. Como veis, lleva un montón de pasadas de tejido la hojita, porque son muy largas. Bueno, calculamos más o menos cuando creemos que la tenemos hecha, cerramos la hojita, y ahora es cuando ya tenemos que ir incorporando nuestra hojita al lado opuesto. Con los dos pares que me habían quedado del cruce anterior, tal cual les tengo,
tal cual les tengo, como veis me viene un par de cada lado del alfiler. Hago un cruce de cadenetas sencillo y con la uñita me ayudo a que esa hoja monte sobre esa cadeneta, dejo retirados y un poco ajustados estos hilos y a la vez tiro de la cadeneta que me viene vertical. Con lo cual hemos conseguido que la cadeneta quede totalmente oculta en la parte de abajo y la hojita la tape por completo. Esta es la cadeneta que vendría hacia abajo, que ya voy a dejar preparada para ir cerrando todas las que viene. Voy a volver a parar la cámara, hago todas las hojitas, que me quedan pues 5 o 6 hojitas por hacer, para que miremos el cierre de aquí, que es distinto al de aquí porque aquí tenemos un cruce de 2 cadenetas y aquí solamente teníamos una. Voy a hacer las hojitas fuera de la cámara y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya tengo hechas todas las hojitas. La última ha sido la del lado izquierdo, que es la que me va a ocultar o a tapar la cadeneta que hicimos en la primera parte del cogollo. Y en este caso voy a utilizar un ganchillo curvo, que es un poquito más gordo porque el hilo también es más gordito. Y lo normal sería levantar el alfiler y enganchillar justo en el agujerito que nos ha quedado, digamos, formado por el alfiler. Pero en el primer rosetón que hice no me gustó cómo quedaba y me las apañé para que me quedase a mi gusto, digamos. Por eso siempre digo que no hay una manera concreta de hacer las cosas. Yo busco la solución a lo que me encuentro en el encaje y me quedo siempre con la que más me gusta. Y en este caso es la que os voy a enseñar, pero no quiere decir que obligatoriamente haya que hacerlo así. Yo fue la manera en la que descubrí que me quedaba como más me gustaba y es como lo estoy haciendo. Con la hoja que me oculta la cadeneta, en lugar de enganchillar, lo que hago es meter el ganchillo por detrás totalmente de la cadeneta, pero por el lado izquierdo, porque por este lado se me gira la hojita. Entonces, por el lado izquierdo del alfiler meto el ganchillo y me voy a coger los 2 pares de la hojita. Tiro de ellos. Simplemente he sacado los 2 pares de la hoja y por esta anilla meto los otros 2 pares de la hoja. Ajusto, 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 ajusto hasta que me llega al alfiler, de manera que esa hoja me queda totalmente derechita, no se me mueve y queda totalmente sujeta. En otras ocasiones sí que enganchillado, en este caso me gustaba más como quedaba, de la manera que os acabo de decir. Voy a avanzar un poquito en el pie para cerrar ya, digamos, el cogollito central y enseñarosle terminado, que bueno, aunque tengo 1.000.000 de cogollitos para enseñaros porque tengo pues 6 metros por ahí de encaje, voy a avanzar un poquito en la zona del pie para poder dejar enganchadas todos los pétalos del cogollito. Esta parte del pie fue el primer vídeo de lo que es el encaje que os grabé y que ya tenéis en el canal, que es el pie con galería y el motivo por el que hago este pie con galería. Entonces, bueno, voy a ir un poco ligera porque siempre cuando nos ponemos a explicar algo trabajando en lo que es el encaje, pues la verdad que siempre termina haciéndose un vídeo un poquito largo y no quiero quitarle, digamos, quitarle la atención a lo que es el cogollo, que es la parte principal de este vídeo. Entonces, bueno, lo que es la parte del pie lo tenéis en el vídeo anterior a este. Sabéis que con cada trabajo además hago una lista de reproducción con todos los vídeos que hago con cada trabajo, con lo cual lo tenéis muy fácil de encontrar. Bueno, trabajo la orillita, me clavo en el alfiler externo y vuelvo. Y a partir de aquí ya sí que vamos a sujetar todos nuestros pétalos y os voy a enseñar el resultado final del cogollito. Siempre hay que buscar soluciones, digamos, que engañen al ojo y nos lo dejen lo más, lo que a nuestra vista nos parezca que queda más bonito. Por eso siempre digo que en el encaje de bolillos no siempre hay solo una manera de hacer las cosas. Cuando estamos hablando de un punto, de lo que sea, pues hay una manera de hacerlo y punto. Pero que hay muchas cosas que se pueden interpretar de varias maneras y hacerlo también de varias maneras. Bueno, pues con esta cadeneta vamos cerrando ya el total de nuestros cogollitos. En este camino me encuentro
cruces de 12 y cruces de 8. Entonces, en este caso es un cruce de 12. Yo tengo costumbre siempre de cerrar la cadeneta que me va en la parte inferior porque me ayuda a ajustar ese cruce que acabo de hacer, y luego en esta zona pues ya voy cerrando con mi cadeneta mis presillitas y voy sujetando pues la hojita que me vaya pidiendo en cada momento. Sujeto. Espero que se esté viendo todo bien, porque cuando me pongo a trabajar de vez en cuando echo la vista a la cámara, pero no estoy tan pendiente como a lo mejor debería. Bueno, aquí finalizo ya sujetando la última hojita. Antes tengo que preparar estas presillas. Yo lo que sí que es verdad es que cuando tengo que hacer hojitas en los que puedo prescindir, como en este caso de hacer estas presillas que me puedan molestar a la hora de hacer las hojas, pues las hago cuando ya tengo el trabajo terminado. Aquí tengo un cruce de 12 y finalizaríamos nuestro cogollito. Bueno, como veis, el cogollito queda totalmente plano. Quitamos el alfiler y están las hojitas de los exteriores sin sujetar, por eso no está igual tenso como debería. El cogollito totalmente planito, que es de lo que se trata, los cruces que ocupen lo menos posible, y como repito que tengo 1.000.000 de metros de encaje, bueno, 1.000.000 no, pero fijaros ya, voy a estirar un poco la cámara. Fijaros el montón de metros que tengo ya de encaje. Yo creo que estaré cerquita de los 6 metros si no los tengo ya. Y lo tengo retirado para no tenerlo por el medio. Bueno, como veis, los cogollitos quedan totalmente planitos, porque fijaros en perfil lo poquito que se ve, totalmente planitos. Por el revés nos quedan esas hojitas que hemos puesto al principio del cruce, que quedan totalmente superpuestas por las hojitas luego en la parte del derechas. Este cruce que es el que os enseñé en un principio, y ese cruce que es el que acabamos de hacer con el ganchillo curvo. Siempre que os encontréis un cruce que tenga muchos bolillos o muchos hilos, hay que buscar, por lo menos lo que yo trato es de buscar la solución de que me ocupe y me quede lo más limpio posible. El centro, como veis, totalmente cerradito, aunque hagamos los nudos en las hojitas al comenzar, totalmente cerradito, y todas las hojas superpuestas unas encima de las otras en el mismo sentido unas que otras. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que lo estabais esperando desde hace tiempo, pero bueno, esta temporada o este mes he tenido muy poquito tiempo y he ido tirando de varios vídeos que tenía grabados ya pues con anterioridad. Pero bueno, aquí tenéis el cruce del rosetón con las cadenetas ocultas, que espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo en alguno de vuestros trabajos. Como siempre os digo, un besín gigante, gigante y muy cariñoso desde mi querido León, y nos vemos en el siguiente vídeo.